Ahora sí, ya estamos con los participantes. Sí, ahí hay que admitir. Ahí parece que ya estamos. Sí, ya, entonces vamos a dar inicio. Les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos las disculpas pertinentes por el retraso. Estuvimos con algunos inconvenientes técnicos, pero ya lo solucionamos. Así es que les agradecemos su participación. Mi nombre es Carla Sepúlveda, soy la directora de Escuela de Informática y los voy a dejar ahora con Rudy, que nos va a dar esta charla buenísima del área de la ciberseguridad. Rudy. Hola, buenas, mucho gusto a todos. La verdad no tengo la capacidad de poder verlo, pero un gustazo a todos. Lo que sí creo que les puedo mandar es una reacción. ¿Ok? ¿No? No. Bueno, una presentación a todos. Mi nombre es Rudy Pinochet. Algunos me conocerán. Normalmente yo me declaro como un gran estudiante, ¿cierto? Un eterno estudiante, la verdad, porque trabajo en el área de tecnología. Llevo más de 30 años más o menos en este tema. Al principio como un chico joven con ganas y entusiasta de romper sistemas, luego me di cuenta de que era más difícil defenderse en una infraestructura que atacar. Eso fue como a los 23 años y luego fui desarrollándome en diferentes áreas de tanto de riesgo, auditoría, procesos y una serie de cosas. Hoy día actualmente tomé el rol hace un mes más aproximadamente y facción. Soy presidente de ISACA Capítulo Santiago de Chile, donde es una entidad internacional donde ustedes pueden acercarse. Gente que son alumnos hoy día tienen la posibilidad de poder acercarse y poder ser miembros. Durante este año, por ejemplo, quería pasar el dato. Por otro lado, soy vicepresidente de una fundación CECID que lo que hace es ciberdefensa. Ya nosotros apoyamos a distintos organismos de, para poder aprender lo que es la ciberdefensa, aprender a defenderse para poder atender o valga la redundancia, ¿cierto? Frente a las diferentes amenazas que existen. Y también soy miembro de la gran comunidad de la Fundación de Sochisi, ¿ya? Donde está Seba Vargas, que es como el gran líder de todos los conocimientos de púrpura, particularmente en Chile. No lo saben, es la persona más calificada. Ahí le pasé el speech para que, si es que está por ahí. Parte de las cosas importantes que debemos clarificar, ¿cierto? Que algunos de ustedes vio el formato, vio la estructura y se dio cuenta que dentro de este proceso decía estándar Mitre. Bueno, eso es un tema más de marketing, ¿ya? De cómo ellos lo ven, pero la verdad es un framework. Y ahora vamos a ver algunos temas dentro del índice. ¿Qué es Mitre primero? Vamos a dejar algunas definiciones sumamente importantes. Muchas personas entienden el concepto de Mitre, pero no entienden qué lo engloba y lo vamos a ver hoy. Vamos a ver algunas definiciones que son importantes entender cuando estamos hablando en este tipo de cosas. ¿Qué es un framework? ¿Cierto? La definición para que también tengan la gran diferencia. Vamos a ver algunos ejemplos de diferencia entre un framework y un estándar, para que vayan ustedes teniendo en consideración. Vamos a tener un big picture del framework más importante, ¿cierto? Que es Mitre Attack Framework, donde también vamos a salir de la presentación, yo me voy a conectar a un sitio web, vamos a ver algunos antecedentes y también les voy a dejar una herramienta en GitHub que les permitirá, ¿cierto? Trabajar con esto de manera gratuita y que ustedes puedan luego posteriormente trabajar. Por otro lado, así como existe el ataque, existe también la defensa. Y Mitre, de acuerdo a cómo hizo el framework de Mitre, también hay otro de defensa que nos puede ayudar, ¿cierto?, a consolidar y trabajar, ¿cierto?, con una vista de defensa y de ataque frente a una infraestructura. Y esto unirlos para poder tener una mejor visión tanto de los equipos rojos como los equipos azules, ¿cierto? Por otro lado está Engage. Engage es una base de datos de conocimiento que la vamos a ver luego. Y luego está Atlas. ¿Por qué incluí Mitre Atlas en esta presentación? Hoy día muchos hablan de la inteligencia artificial en Machine Learning. Bueno, Atlas viene a empezar a ver ese tipo de ataques, ¿cierto?, que pueden llegar a ocurrir, ¿cierto?, bajo una infraestructura de inteligencia artificial. Y cómo algunos de ellos ya son capaces de ser detectados de acuerdo a los últimos ataques que han ido ocurriendo en esta avalancha de la inteligencia artificial. Y adicionalmente también hablaremos de algunas herramientas y también de referencias. Vamos a referenciar algunos sitios de importancia, ya que todos ustedes después que dicen, bueno, ¿cómo puedo seguir aprendiendo de esto más? ¿Cómo puedo profesionalizarme? ¿Cómo puedo dar valor, ¿cierto?,
a esto. Y para eso les voy a mostrar algunas páginas que les permitirán certificarse, ¿cierto? Algunas de carácter público, de acceso gratuito, y otras de carácter pago, que les ayudará, ¿cierto?, a mejorar y perfeccionarse en esta nueva rol y disciplina, donde aparecen los llamados púrpuras. Por eso también el color de la presentación. En primera instancia, ¿qué es Mitre? Bueno, Mitre no es nada más que o Mitre Corporation, es una asociación internacional hoy día, radicada, ¿cierto?, en Estados Unidos, sin ánimos de lucro, por lo cual es una ONG, localizada en Bedford, Massachusetts, ¿cierto? Y McLean, son dos oficinas, provee, ¿y qué hace? Provee ingeniería de sistemas, investigación y desarrollo y soporte sobre las tecnologías de información al gobierno de Estados Unidos de América. Pero también hoy día se volvió una organización sin fines de lucro, por lo cual este estándar se masificó o esta organización se masificó a todo el mundo. Y el uso de sus estándares también fueron utilizados por muchas herramientas, tanto de ataque como de defensa. Si quieren saber más antecedentes, le dejé la URL mitre.org. La página fue actualizada hace un par de meses, así que cambió un poco su estructura, ya no es tan poco usuario, sino también tiene una parte más de UX, de experiencia usuaria mucho más bonita. También es importante cuando empezamos a hablar de las amenazas, cuando hablamos de las vulnerabilidades, hablamos de los riesgos y hablamos de los activos, muchas veces las personas tienen a nivel conceptual un error, por lo cual no saben diferenciar entre una amenaza, una vulnerabilidad, un riesgo y lo que sería un activo. Para eso hay que tener claro, primero una amenaza es una cosa o algo, como se diría, que constituye una posible causa de riesgo o prejuicio para alguien o algo. Por ejemplo, podríamos decir que existe la amenaza del COVID. Ahora, es una amenaza. Ahora, que sea, cierto, vulnerado, que en la siguiente etapa, es el grado de exposición. Entonces decimos, la relación con la capacidad de un individuo, comunidad o cosa, para enfrentar la amenaza en un momento dado. ¿Qué significa? Si yo hoy día, por ejemplo, estoy en un lugar que exista la amenaza de COVID, no sé, letra número Y ya, y esa letra hoy día existe que está en la comuna de Maipú, y yo vivo, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, o vivo en otro país, Chile, y otro vive en Argentina, ¿cierto? Y en Argentina se encuentra, yo viajo, mi grado de probabilidad de que yo tenga o me infecte con eso es altísima, porque yo tengo una vacuna contra la Y, tengo contra la A, B, C, D, F, G que han salido, pero no tengo una vacuna, por lo cual existe una vulnerabilidad en mí. Eso no significa que la amenaza se materialice. ¿Qué significa? Que realmente yo, como persona, ¿cierto? Tomándolo como ejemplo, me vaya a infectar de COVID, versión Y. Pero sí existe un riesgo, existe la probabilidad de que ocurra. Para ello tenemos que tener claro que la posibilidad de que se produzca un contratiempo, que es una línea de tiempo, ¿ya? O una desgracia, como dice, de alguien o algo sufre perjuicio o daño. ¿Qué significa? Cuando yo estoy hablando de que si yo llegara a infectarme, existe el riesgo de que me muera, porque tengo a lo mejor algunas contradicciones médicas, que las tengo. Pero aparte de eso, existe el riesgo de que yo, en mi servicio, dando clases, esta misma charla u otras cosas, deje de prestarlo no, por no tener continuidad. Por lo cual, no hay quien me reemplace y eso afecta una indisponibilidad de servicio. Y ese riesgo se materializa en costos, como lo del negocio, o en un valor. Puede ser numérico, siempre numérico, pero uno puede ser un bueno o malo, ¿cierto? Y otro puede ser una cantidad de millones que puede ser el fondo de evaluación. Y hay riesgos que son cuantitativos y hay riesgos cualitativos. Y esos cualitativos pueden llegar a ser representados en un número. Y por otro lado, cuando hablamos de activos, hablamos de cosas, personas, ¿cierto? O un sistema construido por bienes y servicios, o sea, una empresa es un sistema, ¿ya? La misma organización, el país, es un sistema, ya con capacidades funcionales y operativas, ¿cierto? Que mantienen durante el desarrollo una actividad económica específica. ¿Ya? Normalmente eso significa que se cejan, ¿cierto?, a la actividad que genera la compañía o la actividad del país, ¿cierto? O de alguna vertical, ¿cierto? Banca, finanzas, electricidad, etcétera, que existe.
Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chicos? Gracias, Frank. Continuando. ¿Qué es un framework? Ya, a diferencia de un framework de un estándar, un framework es un entorno de trabajo o un marco de trabajo, como su palabra lo dice, ¿ya? Que tiene un conjunto de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular y sirve como referencia para enfrentar o resolver nuestros problemas con ese mismo índole. A diferencia de un estándar, con un framework yo les voy a hacer un ejemplo. Un estándar es, por ejemplo, una norma ISO. La norma ISO es un estándar. Y dentro de esa norma ISO, si se dan cuenta, hay unas declaraciones que yo les digo siempre de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque se debe o debería hacer tal cosa, pero no te dice cómo lo debes hacer, sino que deberías tener esa información o deberías tener esa manera de trabajar. Para ello, por otro lado, por ejemplo, vamos a tomar la ISO 20000, que es la de gestión de servicios de tecnología. Podemos tomar, por otro lado, decimos, bueno, ¿y cómo implemento la ISO 20000 en mi organización? Bueno, me voy a ir a me voy a ir a un framework y me voy a ITIL. ITIL es el framework de la ISO 20000, por ejemplo, y que te apoyaría a poder hacer la implementación. Algunos dirán, pero también puedo ocupar otros frameworks, como COPC, ¿cierto? Si soy una mesa de servicio, o si soy otro framework como por ejemplo la NIST, ¿cierto? U otros que quieras llegar a particularmente aplanar. Algunos me dirán, bueno, si tenemos la ISO 27001, bueno, ahí tenemos la NIST, tenemos COVID, tenemos varios marcos de trabajo que nos podrían ayudar, ¿cierto? A pesar de que las NIST son estándares, igual tienen documentación a muy bajo nivel con respecto a cómo se debe implementar esta mejora. ¿Y a qué marco, cierto? Mapping se llaman eso, ¿cierto? Que les permitirían ver esto. Normalmente el estándar, ¿cierto? Es agnóstico a la tecnología y muchas veces el marco de trabajo sí hace referencia, ¿cierto? A un tipo de tecnología. En este caso, Mitre lo que hace es separarlo, ¿cierto? En empresa, industria, mobile, ¿cierto? O nube. Por eso Mitre tiene un estándar que es como el más conocido, se llama Mitre Track, ¿ya? MrTrack no es nada más que una base de datos de conocimiento, o sea, que se va constantemente actualizando. Hoy día, hace exactamente un día atrás, salió la 13.1, que es una minor version donde actualizaron unos links, pero la versión 13 salió el día 5. Y la versión 13 ya viene actualizada con nuevos vectores de ataque o nuevas técnicas o nuevos procedimientos que podemos llegar a utilizar al interior de nuestra organización para mitigar un ataque o para detectar, identificar, ¿cierto? Como dice el framework de la NIST. Y por otro lado, ¿cierto? Y erradicar y restaurar el servicio. Por este otro lado, ¿cierto? También dentro del MitraTrack existe el pre-attack, que son las etapas iniciales de reconocimiento o de búsqueda de información, ¿cierto? O de vulnerabilidades que nos puedan ayudar al equipo rojo, por ejemplo, a lograr que el ataque sea efectivo. O por otro lado, el equipo azul, ¿cierto? Poder manejar esto. Ahora, ¿cómo se vería esto? Bueno, tenemos el equipo rojo y otras unidades de seguridad. Están los blancos, están los naranjos, los amarillos, ¿cierto? Están los azules, hoy día en la actualidad los púrpuras, que es la suma de anterior. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una evaluación de vulnerabilidad. Deep significa en profundidad, ¿cierto? Luego hacemos pruebas de penetración de esas vulnerabilidades y estos son ejecutadas a través de un equipo rojo que su objetivo es generar una brecha, o sea, romper, ¿cierto? E integrar esto y después documentar la información para hacer entrega al negocio para poder resolver esto y volverlo a ejecutar como le llaman hoy día, red check. Pero el equipo azul muchas veces tiene que estar preparado frente a esto. Y el equipo azul son los defensores. Entonces, si lo quisiéramos ver de esto, un pentest clásico, que es lo típico que están pidiendo las organizaciones hoy día en la actualidad, ¿ya? Que no es lo mismo que un ethical hacking, que es un paraguas mucho más amplio,
¿cierto? Cuando dicen ethical hacking, ¿qué es un servicio de ethical hacking? Es tan amplio el paraguas como la cantidad de dispositivos y tecnologías, ¿cierto? Personas y procesos que existen en la organización. Pero no obstante, un pentesting normalmente está enfocado, ¿cierto?, a algún tipo de activo en particular, sea nube, ¿cierto?, infraestructura crítica, ¿cierto?, OT, TI, IoT u otra. O las páginas web, como dicen algunos. Entonces, normalmente está más limitado a nivel de tiempo, ¿cierto? El típico class, no tengo que hacerlo en cierta cantidad de tiempo. La metodología es estática, ¿cierto? Existen las 5 fases del pentesting. La OSCT, TMM más la versión 4 tiene también una serie de pasos para ello, que es la metodología clásica para pentesting. También existen herramientas hoy día que te facilitan, ¿cierto? Algunos dirán, hoy apareció ChatGPT y tiene un plugin, ¿cierto? Esta inteligencia artificial para Burp Suite, por ejemplo. ¿Ya? Y otras herramientas como SAP y otras para temas de ataque. ¿Cierto? Nuestro amigo Nmap, ¿cierto? Que lo ocupa ese Vitar, ¿cierto? De Nmap y para adentro, ¿cierto? O el SQL Map cuando queremos hacer otro. También existen que los empleados, ¿cierto? Tienen algún tipo de falla, ¿cierto? Con respecto al nivel de privacidad, confidencialidad o manejo, ¿cierto? Del no repudio, ¿cierto? Al momento de recibir un correo. No repudio significa poder identificar, recibirlo, pero también tomar la decisión si quiere aceptarlo o no, una vez que ingresa a la organización. También existen vulnerabilidades conocidas que son una desventaja. O sea, puede que el per se, esa técnica a nivel de programación, a nivel de proceso de negocio o a nivel de persona, tiene dentro de su característica de materialización de riesgo una alta probabilidad de ocurrencia. Es por eso que esa vulnerabilidad es fácil de explotar. Por eso se llaman vulnerabilidades conocidas. O sea, la organización va a tener vulnerabilidades. La persona dentro de la organización la va a tener, de punto de vista físico lo va a tener, a nivel de procesos lo va a tener, pues estamos en un constante mejora continua y actualización, más hoy día con la aceleración de mercado. Pero eso también tenemos que agregarle que las tecnologías también emergentes, como le llaman hoy día, también generan esta aceleración. Por lo cual tenemos vulnerabilidades conocidas que podría ser el desconocimiento de que existe esa vulnerabilidad. Y por último, tenemos el objetivo, ¿cierto?, de estas tecnologías. Y muchas veces nosotros necesitamos decir, bueno, a ver, para la nube, ¿de qué me tengo que preocupar? Para un dispositivo móvil, ¿de qué me tengo que preocupar? Para una infraestructura industrial, ¿de qué me tengo que preocupar? O, decididamente, a nivel de empresa, ¿qué es por lo cual me tengo que preocupar y cuál de estas cosas son aplicables de acuerdo a la tecnología que yo utilizo dentro de la organización? Que imagino que muchos lo hayan estandarizado, ¿cierto? No es que tenga en la variedad hasta el gusto. Ese es el clásico. Y por otro lado está el equipo rojo. ¿Cuál es la diferencia? Él tiene un tiempo comprensivo de trabajo. ¿Qué significa? Tiene una serie de pasos y actividades por lo cual puede ingresar a la organización por los distintos francos que existan o que pudo lograr identificado. Ejemplo, si la señora del aseo, de alguna forma, de dumpster driving, por ejemplo, que se llama así, dumpster driving, que dejó, ¿cierto?, toda la basura ahí, porque se tenía que ir temprano y dejó toda la información ahí afuera, el equipo rojo tendría que ser capaz, ¿cierto?, de lograr identificar que existe esa información sensible, recolectarla y tomar información y hacer todo un proceso de investigación o de ciberinteligencia contra la organización en particular que está trabajando. También tiene una metodología mucho más flexible. ¿Por qué? Porque puede decidir, no me voy por la web, no me voy por un microservicio o una API, como le llaman hoy día, me voy a través de la nube, después bajo a un dispositivo móvil o lo ataco a través de la red Wi-Fi pública que tiene hacia sus clientes. ¿Ya? A él lo que le importa es llegar a cumplir el objetivo. No por dónde. El pentesting es más acotado. Todos los recursos que pueden existir son parte de los que pueden llegar a ser usados. O sea, todos los recursos que dispongamos. Y por otro lado, está en la parte, tienen algún grado de administración o manejo de cada una de estas tecnologías, ¿cierto? Y no necesariamente necesitan conocer las vulnerabilidades porque ellos las empiezan a explotar o las desarrollan durante el proceso del ejercicio. Por ejemplo, sería crear un malware. Por último, ¿cierto? O mandar un malware por correo y que alguien lo haga. El experto, ¿cierto? Tiene un equipo experto, ¿cierto? Dentro de este team, ¿cierto? Siempre hay una persona que tiene un mayor conocimiento, mayor experiencia dentro, quien es capaz de conectar, ¿cierto? Día cero, o day cero, o SAP 7, o sea, vulnerabilidades de día cero que no tiene el fabricante solución, pero el fabricante la conoce, o se le informa al fabricante, como por otro lado también la SAP 7, que se llama. Son vulnerabilidades que no están identificadas,
¿cierto? Y que el equipo rojo es capaz de vulnerar y luego publicar hacia a través de un CVE, como un vulnerability, ¿cierto? Exposure. Y por último, el objetivo de la tecnología puede ser física, ¿cierto? Como dije yo, o humana, ¿cierto? O virtual, ¿no? Y de la actualidad, que puede ser, por ejemplo, la inteligencia. Entonces, si quisiéramos tomar estos dos colores y viéramos cómo Mitre evalúa esto, bueno, dice, para mí son dos equipos de trabajo que necesitan alguien que los gobierne, ¿cierto? Que los apoye y que vaya orquestando y dirigiendo cada una de estas cosas. Y saber por dónde logra identificar, detectar, ¿cierto? Lo primero que dice detectar, identificar, ¿cierto? Y tomar acciones frente a esto, el equipo rojo. Y por último, y por un lado también, el equipo azul también tiene que hacer esta técnica, por lo cual podríamos decir que es como un comandante, ¿cierto? En una guerra. Y este comandante que dirige los equipos que atacan y los que defienden, ¿cierto? Debe generar alguna estructura donde ambos, ¿cierto? Puedan lograr identificar información apropiada y lograr identificar, ¿cierto? Qué tan maduro, ¿cierto? Es el proceso del ambiente de ciberseguridad que tiene la organización, ya sea el CyberSOC que tengan, el SOC, ¿cierto? Hoy día, u otro tipo de tecnología o siglas, como digo yo, que van a ir saliendo con respecto a la madurez del mismo. Entonces, el equipo rojo ve, hace evaluaciones de vulnerabilidad, hace pruebas de penetración, hace ingeniería social y hace investigaciones de seguridad. Por otro lado, el Blue Team, ¿cierto? Monitorea la seguridad, está constantemente monitoreándola a través de las diferentes plataformas, CMDR o whatever, ¿cierto? Cualquier otra. Threat Hunting, cazador de amenazas, está identificando tráfico anómalo que no necesariamente la herramienta sea capaz de detectar, sino que el humano es capaz de identificar que hay algo que es fuera de lo común. También están encargados de aplicar algunos controles de seguridad con el objetivo de mitigar que eso pueda llegar a ocurrir, que puede ser apoyado, por ejemplo, con el Mitre. Y por otro, en caso de que ya ocurrió, necesita revisar, ¿cierto? Atemporalmente, o sea, revisar el binario, el programita que ejecutó esto y cómo fue creado, de qué manera funciona, como también, por otro lado, también saber cómo ocurrió todo esto para poder recolectar información, antecedentes y posteriormente esto capacitar, entrenar, ¿cierto? Como lecciones aprendidas, como dicen los gestiones de proyectos, los que están hoy en metodología ágiles, ¿cierto? El sprint review, ¿cierto? Que les permitiría a él decir, ah, mira, de acuerdo a este escenario y de acuerdo a esto que pensábamos que éramos capaces de cubrir, el equipo rojo logró vulnerar de igual forma y el equipo de Purple Team va marcando, ¿cierto? Unas cajitas con niveles de madurez, colores, que es parte de la experiencia que él tiene. Y diseñar ejercicios y definirlos tanto para el equipo rojo como para el equipo azul, ¿cierto? Si no sería, como dicen por ahí, llegar y llenar. O sea, el equipo rojo por donde entra el equipo azul debería ser capaz, pero lo importante es tener una herramienta de medición. Gobernar esto porque podría llegar a una indisponibilidad de servicio, a algún tipo de ataque que no debiera generar eso, ¿cierto? Pero el equipo rojo no, su foco es lograr llegar al objetivo. Si eso significa hacer fallar un sistema, es parte de, ya porque a lo mejor lo hace fallar para que cuando lo reinicien, tome control de la máquina, ¿cierto? Y logren, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Continuamos. Entonces ahí donde aparece este equipo llamado Púrpura, ¿ya? Y como les decía, hace sinergia entre el equipo rojo y el azul. La misión es alcanzar, ¿cierto? Un nivel más grande de seguridad, haciendo algunas tácticas, técnicas y procedimientos de defensa como lo define Mitre, que lo vamos a ver luego. Este enfoque ayuda a desarrollar y mejorar el trabajo en el nivel de equipo, identificar cómo defender y atacar, ¿cierto? Frente a un tipo de amenaza en particular, ¿cierto? Y tener una visión general del tipo de tecnologías que existen en la organización. Hay veces que me han dicho, oye, pero ¿qué pasa si no la conozco? Bueno, te puedo asegurar que de acuerdo a los vectores de ataque o lo que hizo el equipo rojo, voy a terminar conociendo igual la infraestructura de tu negocio, ¿ya? Pero es importante, ¿cierto?, llevarlo a identificar, ¿cierto?, cuáles son esas brechas y de qué manera podemos llegar a resolverlo, por lo cual existen procedimientos de cómo resolverlo. La planilla, la matriz, ¿cierto?, de MitraTrack es muy parecida a esta que está acá, de la versión 12 dice que existe la etapa de reconocimiento, ¿ya?
donde hacemos una revisión, un escaneo activo, o sea, una búsqueda activa de información, buscar información sobre de la víctima, ¿cierto? Un objetivo, identificar información y recolectar esta información de la víctima, información a nivel de redes, ¿cierto? A nivel organizacional, hacer temas de phishing que hayan ocurrido en la organización en el pasado, o ellos gestar un phishing para lograr identificar, ¿cierto? Los posibles brechas, los lugares más vulnerables, digámoslo así, ¿cierto? O el activo, ya sea persona, proceso, tecnología, que sea más vulnerable para poder perpetrar esto. Hacer búsquedas, ¿cierto? Cerradas de fuentes o información que hayan dejado en algún repositorio como GitLab, etcétera. Ya a ir a la base de datos de CVE, a las técnicas que existen, ¿cierto? Y lograr ver si alguna de estas vulnerabilidades es posible ser explotada, ¿cierto? De acuerdo a la tecnología que la organización dijo, ¿cierto? A lo mejor una revista tener. Buscar dominios y subdominios, ¿cierto? Y sitios web que contiene esta organización y información sobre la víctima, ¿cierto? Los dueños de estos sitios. Por ejemplo, puede que el sitio diga que el DNS, ¿cierto? El sitio está manejado por Juan Pérez y Juan Pérez ya no está en la organización, por lo cual, por algún motivo, X se infectó y lograron encontrar la credencial de Juan Pérez. Y podemos ya empezar a atacar a través de ese modelo. Después, desarrollar recursos, ¿ya? Muchas veces uno dice, bueno, de acuerdo a toda esta información que hemos recolectado, debemos generar qué tipo de infraestructura, ¿cierto? O recursos requerimos para poder perpetrar esto. Y para eso se tienen muchas veces que desarrollar capacidades, entrenamiento sobre, ¿cierto? Comprometer la infraestructura, buscar el nivel de compromiso de cuentas, de infraestructura, ¿cierto? Establecer cuentas, obtener capacidades, ¿cierto? Y stage capability significa que son etapas de capacidad. Luego tomamos control de acceso, ¿cierto? Access Initial, donde ya empezamos a hacer directamente el tema de que todas estas técnicas de acá, Resource Development and Recognition, tiene que ver con pre-attack. Y de Initial Access hacia adelante es attack como tal. O sea, las primeras podrían ser pasivas o activas, la información que se está recolectando, porque existen fuentes abiertas donde puedo ir a buscar información sin necesidad de tocar la organización en destino, o en este caso sería el objetivo, puede ser una persona u organización o país. Hacer el acceso inneto, luego hacemos ejecución de algunas técnicas, ¿cierto? Que nos permitirían, ¿cierto? Tomar control, como verán. Acá tenemos hasta opciones de deployar contenedores, administrar las consolas centrales de contenedores, Switch, Docker, ¿cierto? OpenShift, etcétera, a través de las APIs, programar tareas, ¿cierto? Compartir módulos, desarrollar herramientas en base a la tecnología que está, ¿cierto? Lograr identificar, ¿cierto? Ejecutar o escalar privilegios. Luego persistir en la máquina, ¿cierto? Hablamos de bastantes cosas, como verán, aquí hay cosas que corresponden a Windows y a Linux, ahí vamos a ver. Escalamiento de privilegios, evasión de detección de herramientas de defensa. Ya tenemos que evadir a nuestro amigo Snort, a Suricata, ¿cierto? A algún EDR, SIEM que estén utilizando, ¿cierto? A nuestro Elasticsearch, ¿cierto? Nuestro LK u otros. Por otro lado, está la parte de credenciales de acceso. Como verán, todas estas son técnicas, ¿cierto? Existe un ataque para hacer, unas técnicas para hacer ataque de fuerza bruta y él las indica y sobre qué tipo de sistemas, ¿cierto? Funcionan. Luego está la etapa de descubrimiento, déjame un segundo que voy a checar un poco esto. Y por otro lado está el movimiento lateral, ¿por qué? Porque ya necesitamos descubrir qué más hay en la máquina, qué otra información podemos descubrir y posteriormente saltar al siguiente dispositivo que se llama movimiento lateral, cambiarnos de infraestructura y seguir avanzando en el modelo. Vamos al punto donde le había comentado. Voy a compartir otra pantalla y vamos a ir a... Creo que está por acá. Ya. Vamos a Mitre. ¿Ya se ve la página? Gracias, Felipe. Entonces, como verán, yo aquí tengo la ATRAC Matrix, ¿cierto? La matriz. Podemos
ver la matriz de distintas formas, de manera plana, ¿cierto? O de manera, ¿cierto?, esquematizada. Podemos, así como ustedes están viendo, por ejemplo, tengo 10 técnicas de reconocimiento, yo podría pinchar Recognition, esta tabla, y poder ir particularmente a revisar esas técnicas que está hablando. Y tiene un identificador, ¿ya? Por ejemplo, dice los adversarios pueden ejecutar cierto escaneo de reconocimiento activo, ¿cierto? Y recolectar información, ¿cierto? Durante el tema del el ataque objetivo. También puede escanear ciertos bloques de direcciones IP, vulnerar, ¿cierto? Hacer búsqueda, ¿cierto? A nivel de palabras, software, firmwares, configuraciones. Y aquí te va diciendo todas las técnicas, o las tácticas, mejor dicho, todas las técnicas, mejor dicho, disculpen, la técnica que está dentro de esas tácticas. Como también podríamos volver atrás y a lo mejor en vez de eso me voy al escaneo activo, que ya sería una subtécnica, ¿ya? Porque así como existe la técnica, existe una subtécnica y tenemos que ver. Te dice cómo hacer la mitigación, cómo identificar o detectar esto, qué tipo de cosas necesitamos. Aquí yo voy a poner el ejemplo de ir a una mitigación, por ejemplo, voy a hablar de pre-compromise, y me dice, bueno, la técnica, ¿cierto? Para esta mitigación que te pueden ayudar es chequear el tema de la adquisición de acceso, la adquisición de infraestructura, los dominios, los DNS, los virtual servers, ya vamos al DNS que sería como el más fácil. Y aquí aparece el procedimiento. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Si yo tengo un servicio DNS dinámico o, ¿cierto? O tengo un servidor de DNS, ¿cierto? Customizado, deberíamos configurarlo de una manera correcta. ¿Ya? Y si queremos, eso sería como los procedimientos. Y aparecen ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo pinchara este, yo vería la técnica usada y aquí dicen todas las técnicas que serían mitigadas si ustedes trabajaran y aplicaran estos planes de mitigación. Vamos a subir un nivel más arriba. Así como también podemos mostrar las subtécnicas. O sea, lo mismo que acabamos de ver, pero desde esta otra forma. De tal manera lograr identificar de qué nos tenemos que preocupar en el phishing. Bueno, tenemos split phishing a nivel de attachment, a nivel de un link o a través de un servicio. Podemos ejecutar comandos, ¿cierto? A nivel de intérpretes, a nivel de PowerShell, a nivel de Apple Script para Apple, Windows Command Shell, Unix Shell, Visual Basic, Python, JavaScript, Network Device Click, como por ejemplo Terraform, o sea, mejor dicho, Python u otros lenguajes que están dentro de esa categoría, ¿cierto? O a través directamente de una API. Como verán, nos puede dar ayuda en distintas tecnologías. Y también hide subtechniques. Y así como podemos ver esto de esta forma, también podemos verlo a través de matriz. Entonces, así como vimos Enterprise, que está general, también podemos ver la mobile y decir cuántas de estas técnicas que están declarando acá aplican a un dispositivo móvil. Bueno, acá están. ¿Cuántas aplican a Android? ¿Cuántos aplican a iOS? Y por último, ¿cierto? Y no más importante, ¿cierto? Hoy día existe un tema de seguridad a nivel de país y también en Latinoamérica con respecto a la infraestructura crítica. Y dentro de la infraestructura crítica están los sistemas industriales, particularmente la luz, ¿cierto? El agua, la tele, la luz, el agua, porque ustedes saben, sin luz, no importa lo que tengamos, el agua, ¿cierto? Y las comunicaciones como tal, que son las empresas telco, que dependen también de la luz. Y el agua también, nosotros particularmente por la cordillera, dependemos de ello. Y para eso, ¿cierto? Tenemos todo lo que es la infraestructura crítica en infraestructuras industriales. También podemos ir a buscar fuentes de información. Fuentes de información son, ustedes dicen, oye, ¿y dónde puedo recolectar yo antecedentes de información para hacer un monitoreo adecuado? O un ataque para ir a buscar información importante, depende de qué lado del equipo esté. Bueno, tenemos en Active Directory, tenemos log de aplicaciones, ¿cierto? Tenemos acceso de datos de inventario, ¿cierto? Certificados, servicios cloud,
a nivel de storage, comandos, contenedores, a nivel de dominio, ¿cierto? A nivel de driver, de los operadores, firewall, firmware, etcétera. O sea, como pueden ver, de todo esto nosotros podemos sacar, recolectar información, ya sea para detectar, identificar, ¿cierto? Y mitigar, como también, ¿cierto? Atacar y tomar y comprometer. Ya, en mitigaciones también podemos, ahora Mitre te activa solamente el Enterprise Mitigation, donde podemos ir directamente a las mitigaciones, tanto para los diferentes modelos. Cuando decimos software, ¿cierto? Nosotros podríamos ir a buscar para algunas marcas, ¿cierto? En particular, voy a buscar una que sea más o menos conocida, son los distintos software, ya sea customizados o de carácter comercial, ¿cierto? Que ocupan los diferentes adversarios para trabajar. O sea, estas son herramientas que ya están reconocidas, por lo cual ya se sabe cómo operan, cómo funcionan, ¿cierto? Y qué tipo de roles o cosas podemos llegar a ocupar. Por ejemplo, déjame SQL Map. ¿Ven? Entonces está nuestro amigo SQL Map y dice que es una herramienta de penetración, por lo cual son herramientas que podríamos lograr identificar. Dice, normalmente está la característica de aplicaciones de carácter público, ¿cierto? De cara pública, ¿ya? Y si queremos saber más de SQL Map, podemos ir a lo que sería SQL Map y luego ir a Exploit Facing o la técnica. O tipos de software, ¿cierto? O grupos que ocupan este software. Aquí estamos hablando de grupos. Ya, vamos a ir a grupos primero, antes de llegar a avanzar. Existen ya grandes grupos hoy día que existe registro de cómo ocuparon todas estas técnicas y tácticas como por primera vez y cómo estos grupos también fueron utilizando, modificando, alterando estas técnicas para llegar a comprometer una infraestructura. ¿Ya? Estos están tipificados, ¿ya? Está Admin 3.3, Ajax, Alanine, ¿cierto? Los APT, ¿cierto? APT 1, 12, 29, ¿cierto? Aquí están los rusos, ¿cierto? El tema del NATO. También sabemos los otros nombres, ¿cierto? Otros grupos asociados a este, o sea, que ocuparon ese tipo de conectores. Unos atacaron a SolarWinds, ¿cierto? En agosto, ¿cierto? A nivel de Ghost, ¿cierto? Y algunos aquí le entregan casos, como la PT29 con el SolarWinds a nivel de PowerShell, descubrir cuentas de usuario y dominio directamente. También podemos lograr identificar qué tácticas han sido utilizadas por cada uno de estos grupos, ¿ya? Que hacen hacking. También hay otros que son de carácter financiero, los que dicen fin, ¿ya? Normalmente los APT son Advanced, estos son grupos de avanzada, ¿cierto? Las siglas. Los otros son los típicos Cobalt Strike Group, ¿cierto? Los de Cobalt Strike. Existen otros nombres en particular. Hay otros que son fin, que son de finanzas, son los primeros que fueron creados, que son su foco es dinero, ¿cierto? Robo de información de acuerdo al tipo de cosas que queramos cubrir. Y también hay otros que tienen que ver con ataques de tipo de tareas, ¿ya? Grupos de amenaza. Significa que son personas que ocupan alguna herramienta como HostRat, que son de carácter open source, ¿cierto? 0T u otros, que son herramientas que vivieron, ¿cierto? En algún minuto. Y que hoy día podrían llegar a funcionalidad si su arquitectura, ¿cierto? Esto está actualizado, ¿cierto? Hasta marzo del 2020. Y podríamos ir a la versión, ¿cierto? Y ir directamente a lo que estamos viendo adelante, que ocuparon, qué técnica ocuparon, Visual Basic, ¿cierto? De explotación de vulnerabilidad a través de Google. Software, vuelvo otra vez a software. Ya hablamos de que los software son para ellos campañas. Ya. Normalmente cuando hablamos de las comunidades hoy día tienen que tener un lenguaje de comunicación, normalmente ocupan Taxi u otros, ¿ya? Son herramientas que ustedes pueden después bajar. Taxi con 2i. Y estas herramientas les permiten, ¿cierto?, tener comunicación y lograr identificar cómo están comportándose estos grupos y de qué manera se están haciendo estas campañas, ¿ya? Entonces, estas campañas es importante saber esta información y también tiene referencia a ello. Todo esto está vinculado, o sea, cuando ustedes busquen una técnica y una subtécnica, muchas veces les va a aparecer en qué campaña fue utilizada. En recursos también tenemos otro tipo de recursos, como por ejemplo ver las diferentes versiones de ATAC. Hoy día estamos en la 13.1, como les contaba. ¿Ven? Salió acá, la 13 y la 13.1 se fue actualizada acá, ¿ya? Ahora en abril.
Normalmente casi todas las herramientas hoy día en la actualidad trabajan con la versión 12. Y también tenemos otros que son, por ejemplo, características de entrenamiento, ¿cierto? Donde podemos, y dentro de eso yo les contaba que existe en CyberET la opción de conectarse a algunos cursos. Tenemos también el Threat Intelligence, también está en CyberET, ¿cierto? En CyberET y también esto. Pero también existe MAD, ¿cierto? MAD es la plataforma que tiene Mitre para poder rendir estos exámenes a través de una membresía anual. Así como estamos viendo nuestro amigo Attack, vamos a ir a ver a otro que es, dame un segundo, aquí está Defender. Así como ustedes dijeron, bueno, también podemos ver lo que sería la parte de Defender. Bueno, también existe un conocimiento, ¿cierto?, de contramedidas de ciberseguridad, ¿cierto?, para poder evitar cada una de estas cosas y para eso nació Defend, ¿ya? Se escribe d3fnd.mitre.org. Aquí se encuentra cada una de ellas. Por ejemplo, decoy file, ¿cierto? Conectarse a través de una honeypot, integrar una honeypot, ¿cierto? Emulación de secuencia, envío de reputación, análisis de reputación de lo que se está ejecutando, hatch a nivel de archivos, reglas de contenido, emular análisis de datos, encriptación de discos. Como verán, tenemos varias y cada una de estas, si yo la aplicáramos y la pincháramos, veríamos sobre qué, ¿cierto? Está. Por ejemplo, aquí dice la configuración, endurecer la seguridad de endurecer la configuración de una aplicación. Si aplicamos el hardening, no, el foco es aplicación de configuraciones. Si yo bajo y me dice a qué técnicas de ataque relaciona, como verán, al email collection, email forward rules, a nivel de collection, a nivel de collection cuando hablamos es de dónde se va a recolectar esta información o dónde se debe realizar esto. Y la evasión o defensa, deshabilitar el Windows Event Login, ¿cierto? El tema de lo que es guardar el histórico de las cosas, ocultar artefactos, ¿cierto? Y ocultar reglas del correo. Si ustedes quieren saber más información de la fuente, bueno, para Red Hat tiene su Technical Implementation para los que trabajan con Red Hat 8 hacia arriba o distros de Red Hat, que puede ser CentOS o Alma, y también tenemos para Windows 10. ¿Ya? Esos son los lineamientos que tenemos. O sea, todo esto nos ayuda a poder identificar esto. Así como también está Defender, ¿cierto? Aquí está la relación, déjame un segundo. Aquí está Mitre, Ingenuity, para las personas que se quieran integrar, por temas de tiempo que estamos así. Por otro lado está Engage. Ya. Engage también es un framework, lo que ayuda es hacer estas operaciones, ¿cierto? Y lograr identificar cada uno de los valores, qué cosas se van a medir, cómo se van a medir, de qué forma, cómo fue el grado de cumplimiento, etcétera. Hacer una asesoría. Para eso tenemos las matrices, tenemos playbooks o libros de jugadas, o sea, cosas que ya están programadas, ya fueron emuladas y así en una cierta etapa que pueden llegar a ser ejecutados, por ejemplo, con Caldera. ¿Qué procesos, cierto, debemos llevar a nivel del centro de operaciones? ¿Cómo la comunidad ha contribuido constantemente, cierto, o la expertencia a compartir este conocimiento a nivel del necesario? ¿Qué estándares, cierto, nos pueden llegar a ayudar? Y en eso hay herramientas, o también mindset, cierto, que significa de volver a pensar. Podemos ir a todas las herramientas, por ejemplo, que nos pueden ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil, ¿cierto? Y aquí vamos buscando, está el Engage Matrix Explorer, por ejemplo, tenemos el Mapping Engage a Mitre Attack, tenemos prácticas de guía de aseguramiento de adversarios, tareas, ¿cierto? Hacer temas de planilla de perfil de personas, información de la organización, ¿cierto? Que esté en la dark web, ¿cierto? Datos de operaciones, paso a paso de los procesos que vamos a hacer dentro de un proceso, en este caso el arte de la ciencia de la excepción de la militarización, ¿cierto? También está el K-Paper, está las operaciones, los posteos, etcétera. Como verán, tengo harta información sobre ello. Y está nuestro amigo Atlas. Hoy día en la actualidad todos hablan de Machine Learning, hablan de Deep Learning, hablan de la inteligencia artificial, pero el mayor tema es que también existen riesgos
en esa etapa. Por lo cual también tenemos un framework, ¿cierto? Existen técnicas, subtécnicas y operaciones para lo que sería la inteligencia artificial, pero con foco, por ejemplo, en reconocimiento, es buscar publicidad disponible de las víctimas y materiales de investigación para saber cómo funciona su modelo, cómo fue construida la infraestructura. Buscar información disponible, ¿cierto?, de vulnerabilidades que existan sobre la infraestructura ya en alguna fuente, pública o privada, puede ser la dark, la deep, ¿cierto?, o la web abierta. Buscar los dueños de estos sitios, ¿cierto?, como víctimas, buscar aplicaciones a nivel de repositorios, como en proyectos, normalmente pueden algunas hacer hasta código abierto, por lo cual podríamos hacer un análisis de código, identificar vulnerabilidad y luego explotarla, ¿cierto? Y hacer revisiones activas de escaneo, ¿ya? Como lo habla. Como verán, las técnicas también están asociadas a las subtécnicas, también están los recursos, también está la misma etapa. Aquí cambia nomás ML Model Access, aquí vamos a acceder al modelo donde están los prompt engineers configurándolo, ¿cierto? Está el tema de ejecución, persistencia, evasión del modelo, normalmente tiene que ver con operaciones lógicas, descubrimiento, recolección de información, ¿cierto? Empezar a sacar, ¿cierto? O verificar datos, o tomar datos desde la inteligencia artificial, ¿cierto? Sacar estos datos y por último, impactar directamente en el modelo y hacer lo propio. O sea, volver la herramienta una herramienta propia en vez de que sea lo mejor de un tercero o hacer uso de la herramienta para fines por los cuales no fue construida. Entonces, como les contaba, Reconnection and Weaponizing es pre-attack, desde delivery hasta posteriormente mantenimiento es enterprise. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta antes de continuar? Entonces, tanto Enterprise Attack como Pre-Attack es ataque. ¿Y qué es lo importante que debemos tener claro? Los componentes del framework de attack, no importando en qué etapa está, es acceso inicial, ejecución, persistencia, escalamiento de privilegios, evasión de la defensa, hoy ya tenemos infraestructuras de defensa, acceso a tomar control de credenciales, descubrimiento de nuevos activos, movimiento lateral, recolectar información, y por último, exfiltración. ¿Qué significa? Todos esos datos que normalmente después de ser hackeada una organización, o ya sea porque lo sabe o el desconocimiento, podamos tomar esta información y exfiltrarla y volverla de carácter público para poder luego usar un uso. Ejemplo, clave única hace unos años atrás, Banco Chile más atrás, y hay una serie de entidades que hoy día en Chile particularmente y en otros lugares del mundo han ocurrido. Por ejemplo, está ahí ahora hablando de que Microsoft tuvo un proceso de filtración de datos y otras organizaciones. ¿Dudas, preguntas o consultas? Ya. Aquí quedo abierto a que me hagan preguntas, dudas, consultas, etcétera. ¿No hay? Ah, ya, ahí hay una. A ver. Yo creo que es más fácil comparar Mitre con Diamond Model y de ahí pasar a Mandent. Ahora, ¿para qué lo necesitas hacer? Pregunta. ¿Hablas de los grupos de grupos de avanzada de persistencia? Ah, ya. Ya, primero vamos por partes. Ya, a ver, el primero es Felipe. Mandent. Felipe fue el que hizo la pregunta. Si está un ataque solo se utiliza una herramienta o varias al mismo tiempo. Ya. En un ataque tú tienes que definir como púrpura cuáles van a ser las áreas de ataque. Ya. Si tú dices todas, significa que el equipo azul tendrá que estar preparado para mitigar, controlar o identificar
todo el ámbito, por lo cual es un trabajo de mucho esfuerzo. Lo importante es irlo tomando por tecnología, o por tipo de vector, o por cuadrante de táctica, o por procedimiento, etcétera. ¿Ya? Pueden ocupar varias al mismo tiempo, por supuesto, para poder hackear un sitio web, por ejemplo, necesitaríamos un SQL Map, si es que tiene algún acceso a alguna base de datos, ¿cierto? Necesitamos hacer temas de JavaScript, ¿cierto? Ver librerías que estén disponibles, ya sea CSS, JS, que sea vulnerable y que permite generar una explotación, a lo mejor no a la organización, pero sí al usuario final, etcétera. Después viene, estimado, buenas noches, ¿puedo comparar Mitre con Mandiant? Ya, Mandiant es una herramienta, Darwin. ¿Estáis hablando de la herramienta en la nube que permite hacer mapeo? ¿La de ciberinteligencia? Esa debería poder cruzarla con taxi, ¿no? ¿No soporta taxi o otra Mandiant? Tenéis taxi con dos sí y stick. Yo creo que podría cruzarse con eso. Felipe dice. Ya. Darwin, cuando dice respeto a los grupos, respeto a, ¿es respeto o respecto, Darwin? Ah, ya. Particularmente yo no manejo herramientas de mercado, ¿ya? Algunas sí, por uso, por hackeo, ¿cierto? Cuando ando con mi sombrero azul o con el sombrero rojo, depende como corresponde. Pero por lo general cada herramienta debería tener un matrix, ¿cierto? Alguna matriz. En Mitre existen algunas herramientas que Mitre ha publicado, que esas herramientas ellos ya tienen una serie de checklists para poder hacer mapeo de evaluación. No obstante, tú también puedes hacerlo. Puedes pescar el framework de Mitre, ocupar esta herramienta que el vendor te está aplicando y hacerla pasar por los distintos vectores de ataque si es capaz de identificar, detener, mitigar, ¿cierto? Erradicar, ¿cierto? O recuperar lo que está custodiando, depende del alcance de la herramienta. Algunas solamente son de ver, otras solamente detectar, ¿cierto? Que no es lo mismo, ¿cierto? O correlacionar, y otros de mitigar o controlar o erradicar. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta, consulta? Ah, les voy a mostrar la URL de GitHub. GitHub, déjenme un segundo. Ya, déjenme un segundo. Navigator. Ya existe una herramienta llamada Mitra Attack Navigator. Se la voy a compartir aquí en el mismo chat para que la compartan con todos. Y Mitre Attack Navigator, como lo están viendo acá, en el chat que los compartí con ustedes, igual les voy a mostrar aquí por pantalla antes de retirar. Mira, ya. Como verán, ustedes acá en la página de Mitre Attack Navigator, como lo ven, como también lo compartí, ustedes pueden crear algo en blanco, ocupar, ¿cierto?, algún layout que exista. Queremos reducir el tiempo, entonces a lo mejor podemos haber creado algo o descargado. Podemos crear layouts de por qué, por dominio, por ejemplo. Solamente quiero alguna versión en particular. Por ejemplo, voy a tomar la versión 10 porque dice el fabricante o lo que quiero evaluar va en la versión 10, la versión 12 hay cosas que todavía para mí son de fuera de alcance, ¿cierto? También podemos revisar los temas de colores, pero no hay nada definido todavía, por ejemplo, ¿cierto? El estado, ¿cierto? Etcétera. Y yo le digo crear o crear un Custom Navigator. Entonces, cuando le digo create, como verán, me va a crear solamente uno de la etapa de Device Access, que fue lo que seleccioné, y los efectos. Y con esto nosotros podemos tipificar, colorear, y luego posteriormente guardar este layer con las diferentes tipificaciones que hicimos.
Eso ya da para una clase posterior donde se puede llegar a explicar cómo se trabaja con esta herramienta y de qué forma hacerlo. Pero lo bueno es que uno la puede tipificar, guardar y posteriormente usar en distintos ejercicios. Como por ejemplo algo tan básico de decir, bueno, lo que quiero matrificar, ¿cierto? O colorear, ¿cierto? O preocuparme es acceso de notificaciones. Y como verán, eso cae en el dominio de Credential Access, como a través de Collation, para yo poder lograr identificar el dato de control, debemos recolectar información o notificaciones de acceso. Y ahí aparecen las dependencias o donde aparecen nuevamente. Ejemplo, explotar vulnerabilidades. Y yo le quisiera poner otro color. Bueno, un segundo, hasta el tarrito. A ver, un segundo. Ahí está el tarrito. Y le quiero colocar el color amarillo. Y vemos que no hay ningún otro exploit o ese vulnerabilization que tenga esto. ¿Ya? Y así sucesivamente luego bajar el JSON, ¿cierto? Y descargarlo y otra vez renombrarlo y colocarle el nombre a lo mejor de la táctica, la operación, o puede ser parte de un proceso de licitación si ustedes quieren ocupar esto y que el ataque, el equipo rojo y el equipo azul, que normalmente ojalá no sean la misma empresa, o si hay parte, pues si parte, pueda de alguna forma trabajar, ¿cierto? De acuerdo a lo que se fue definido dentro del alcance. Ya. ¿Algún otro tema que quieran abordar? O damos por cerrar la sesión de hoy. Lo espero. ¿Aló, Carla? Sí, parece que ya no hay más consultas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar por cerrada la sesión. Vamos primero, antes que todo, ¿cierto?, agradecer a Rudy. Bueno, Rudy es un profesional que es no solo conocido, sino que reconocido en esta área de la ciberseguridad, de la seguridad de la información y de las tecnologías en general. Así es que ha sido un privilegio haber podido contar con él y que nos haya aportado, ¿cierto?, con algo de su conocimiento. Así es que agradecerte, Rudy, toda tu disposición, la voluntad que tuviste. Yo sé que estás súper ocupado, que esto fue un esfuerzo que hiciste para poder acompañarnos. Y también agradecer a toda la audiencia, a todos los que también participaron de esta sesión. Así es que, por mi parte, muchísimas gracias y que estén muy bien.